Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Bendecimos a nuestro Padre que nos permite entrar a tu vida y a tu casa a través de este medio. El deseo del Padre es bendecirte. Él vive en tu casa. Él te ama a ti y también a tu familia. Lo más importante que Dios te ha dado después del regalo de Jesucristo es su palabra. Y Él va a usar en este momento, el Señor va a usar la palabra, instrumento de poder y de edificación, para llegar a tu corazón y sembrar algo en ti. El deseo nuestro es que tu vida pueda ser santificada, edificada y glorificada a través de la palabra de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Bien, mis amados, vamos ahora nosotros a la palabra de Dios. Por favor, busquen en sus Biblias, en el libro de Isaías, en el capítulo 52. Isaías, capítulo 52. Vamos a leer los versos 13 hasta el 15. Dice así, la gloriosa palabra. He aquí que mi siervo será prosperado, y será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Que Dios hoy traiga bendición en abundancia para su pueblo a través del regalo de su palabra. Bien, mis amados, en esta porción el profeta Isaías, por el Espíritu Santo, anuncia lo que será la gloria del ministerio mesiánico de Jesucristo. En este libro de Isaías, muchas veces Dios se presenta como el que anuncia cosas nuevas. Inclusive desafía a los brujos, hechiceros, agoreros, y les dice: mostrad, muestren lo que ustedes dicen que hacen, porque solamente yo anuncio cosas nuevas. Antes que ocurran, las anuncio. Porque antes de mí no fue creado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo conozco las cosas que han de acontecer desde el principio y las anuncio a mi pueblo. Posiblemente el libro del Antiguo Testamento que contenga más profecías que anuncian el futuro es Isaías. Los escritos del profeta Isaías anuncian muchas cosas en una manera asombrosa. Isaías vivió aproximadamente 700 años antes de Cristo. Para que tengan una idea, Isaías, a través del Espíritu Santo, habló de Ciro, rey
que todavía no había nacido, rey de los persias o de los persas, rey de ese imperio de los medos y los persas, y anunció su nacimiento aproximadamente unos 150 años antes de él nacer, y lo llama por su nombre. Es asombroso. Yo me imagino que cuando Daniel o alguien que estaba en el cautiverio mostró al rey Ciro cómo el Dios de Israel lo llama por su nombre, y le dice así: tú no me conoces, pero yo sí te conozco, y yo te he elegido a ti como instrumento para rescatar a mi pueblo. Te mostraré cosas ocultas que tú no conoces, secretos muy guardados. A través de ti abriré puertas, cerrojos de bronce, haré pedazos. Y además de eso, le dice que le iba a dar una recompensa por haber dado decreto para que Israel o Judá saliera del cautiverio. Le entregó 3 naciones como un regalito por haber dejado ir a su pueblo. 150 años antes. Es asombroso. Por eso algunos están tan asombrados de las profecías del profeta Isaías que se han atrevido a decir que no hubo un Isaías, sino 2 Isaías. Que los capítulos del 1 al 39 fue un Isaías, y que desde el 40 hasta el 66 fue otro Isaías. Porque desde el 40 hasta el 66 anuncia tantas cosas. ¿Y de qué manera? Pero que Dios anuncie el futuro no tiene nada de extraño. Naturalmente el incrédulo, el que lee la palabra con incredulidad, no puede, como no conoce a Dios, como los saduceos niegan la eficacia misma de la Escritura, que es el poder de Dios. Es esa unción que hay en ella. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos. Por esa misma palabra Dios sustenta todas las cosas. Y con esa misma palabra trajo la redención en la encarnación del Verbo. Los edictos, los decretos soberanos de Dios proceden de su boca. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Si por esa palabra fue hecho el universo, ¿qué de extraño tiene que Dios anuncie los sucesos que han de acontecer en la vida de los hombres? No tiene nada de extraño. Josías, por ejemplo, el profeta que anunció la caída del reino del norte de Israel, que anunció el castigo que iba a venir sobre Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, el primer rey del reino del norte, que edificó aquellos 2 altares que extraviaron a Israel. Él fue allá y él anunció: dentro de tantos años se levantará un rey llamado Josías, y él vendrá y va a destruir 2 altares. 300 años creo antes lo dijo. Llamó al rey por su nombre y dijo lo que iba a hacer. Y nadie duda de eso. No tiene nada de extraño que Dios anuncie el futuro. Él conoce todas las cosas. No hay cosa oculta que Él no conozca. A Isaías se le llama el profeta mesiánico. Nadie habló de Jesús, de su ministerio mesiánico como Él. Aquí en el capítulo 52, al final, y en todo el capítulo 53, habla de los padecimientos de Jesús como Cordero de Dios, y habla también de la gloria que iban a ver los hombres a través de su resurrección, de lo que iba a venir después del sacrificio. Isaías es muy peculiar porque él le llama a Israel el siervo de Dios, el siervo sufriente, y le llama también a Jesús el Mesías, el siervo de Dios. Y hace una combinación. A veces se refiere a Israel, a veces se refiere a Jesús el Mesías. Como las profecías mesiánicas, casi todas fueron dadas a una persona o al pueblo de Israel, pero en una segunda connotación, en un segundo anuncio, un segundo significado,
estaba hablando de Jesús. Como les he dicho muchas veces, por ejemplo, cuando Dios habló a David y le prometió un reino sin fin, un reino eterno. Sabemos que el reino de David tuvo fin. Y sabemos que Dios va a establecer su reino a través de Jesús. Dios habló a Salomón y le habló de tal manera que sabemos que lo que Dios dijo a Salomón no se cumplió en Salomón, pero sí en aquel que iba a proceder de Salomón y de David, en este caso Jesús. Casi todas esas profecías que tienen que ver con las promesas firmes o fieles a David, el pacto mesiánico, aunque directamente está hablando a David o a Salomón, sabemos que esas profecías no se cumplieron en ellos, sino en aquel que iba a venir. Ni David ni Salomón tuvieron un reino eterno. El reino eterno vendrá cuando venga la lámpara de David, Jesús el Mesías. Esa es la esperanza de Israel y la gloria del mundo, Jesús. Y eso lo sabemos. En el Salmo 2, por ejemplo, cuando dice, te daré como herencia a las naciones, pues eso se cumplió en David. Yo le entrego a David todas aquellas naciones de esa geografía de la tierra de Palestina. Y se cumplió. Pero sabemos que no está hablando solo a David, sino está hablando al Mesías. Igualmente a Salomón. Hay muchas profecías que fueron dirigidas a Salomón, pero se refería a Jesús. Y eso es muy común en los profetas. Por ejemplo, Mateo, cuando Jesús estaba en Egipto, cuando era un niño, cuando José tuvo que correr por la amenaza de Herodes, cuando iba a regresar, dice Mateo, para que se cumpliese la palabra que está escrito, de Egipto llamé a mi hijo. Citando a Oseas, cuando Oseas en realidad no está hablando de Jesús, está hablando de Israel, pero lo aplica a Jesús. Ahí le da un significado, una connotación mesiánica. Y así sucede, eso es muy común en los escritos del Antiguo Testamento. Aquí, por ejemplo, en Isaías capítulo 52, está hablando del cautiverio babilónico, el fin del cautiverio babilónico. Es un capítulo de gloria. Le está diciendo a Jerusalén que se desvista del cilicio, que se quite la ropa de luto, que se vista de gozo, de alegría, y anuncia lo que va a venir, o sea, la restauración. Pero el Espíritu de Dios preparó mi corazón para esta palabra. Porque estando yo, ustedes saben que yo leo la Biblia, la ley, los profetas, los salmos, Nuevo Testamento, y voy leyendo así por el Espíritu, y lo leo la Biblia, la termino, compro una nueva, la lleno de notas, y así paso. Cambio la Biblia para que Dios me diga cosas nuevas cuando vuelva. Y así, no sé, sustraigo de la palabra de Dios los tesoros por la gracia del Señor. Estaba yo justamente leyendo el capítulo 52, ahí en este momento, cuando escuché la noticia de la controversia que hay con esta película, La Pasión de Cristo. Una película que ha traído una tremenda controversia. Por un lado, algunos piensan que es una exageración, los sufrimientos de Cristo. Otros, pues ustedes saben cómo es, lo interpretan de muchas maneras. Yo estaba leyendo ahí, justamente cuando oigo eso. Quise ver la película, la vi, porque quería ver. Yo dije, esto a mí no me va a impresionar, porque yo siempre he dicho, yo le tengo miedo al evangelio de los sufrimientos, en el sentido que hemos aprendido de que a Cristo se le tiene pena, como pasa en Semana Santa, que se le tiene pena, como aquellas mujeres que lloraban. Jesús les dijo, ¿por qué lloráis por mí? Lloren por ustedes y por vuestros hijos. Y se nos pinta a Cristo en los sufrimientos para que le tengamos pena, y la mayoría de la gente lo acepta por pena. Pobrecito, tanto que sufrió por mí. Y yo le tengo un poco de cuidado a ese evangelio. Así que con mi mente preparada y con esa advertencia de cuidado con ese evangelio, yo fui a ver objetivamente esta película. Y yo oí decir que mucha gente lloraba. Y yo dije, yo llorar. Pero sabiendo yo que eso es una dramatización.
Pero desde que comenzó hasta que terminó estuve llorando. Y me ha pasado como con la historia de José. Yo tengo 34 años leyendo el Génesis. Por lo menos una vez al año leo el Génesis. Y desde que lo leí la primera vez a los 16 años, lloré leyendo la historia de José. Hace unos meses atrás pasé por ahí y dije, esta vez no voy a llorar porque he llorado demasiado ya. Hermanos, y me preparé. De verdad, no voy a llorar. Y cuando José le dice a los hermanos, yo soy José, vuestro hermano. ¡Ay! Y yo quiero decirles que yo no soy llorón. A mí pocas cosas me hacen llorar. Y yo entiendo que José es un tipo de Cristo. Y un día, el José de Nuevo Pacto, Jesús, que también fue entregado por sus hermanos a los enemigos, se le va a descubrir a Israel. Y le va a decir, yo soy Jesús, vuestro hermano, a quien ustedes entregaron a los romanos. Ustedes lo hicieron para hacerme daño, pero el Señor ha tomado esto para salvar a las naciones. Y ahora me vuelvo a ustedes. Amén. Amén. Y yo veo, mis hermanos, y así yo lo interpreto al ver esta película y la controversia, lo que viene justamente en un momento donde el mundo y esta nación están viviendo un conflicto. Ahora mismo hay un conflicto en esta nación, una provocación. Hay una provocación ahora mismo. Ustedes saben lo que está sucediendo, cómo algunos gobiernos de ciudades locales, alcaldes están casando homosexuales, y eso es para, eso no, ustedes saben para qué, es para contrarrestarlo, es eso que quiere hacer el presidente de enmendar la Constitución. Hay una burla, nunca se había visto en esta nación una confrontación entre los creyentes y los no creyentes. Entonces, en este contexto, Dios usa a este hombre, a Mel Gibson, para la filmación de esta película. Creo que vino en un momento profético. Creo que vino en un momento profético. ¿Por qué? Porque la mayoría de las películas que vemos de la pasión de Jesús son filmadas por la iglesia, y generalmente se queda en el círculo de las iglesias, nunca trascienden. El cine no filma películas así porque no hay taquilla, y eso es un negocio. Pero este hombre de su dinero solamente invirtió 30 millones. Según he oído, él quería de que yo quiero dramatizar lo que mi mamá me enseñó acerca de la pasión de Jesús. Y él investigó, y bien investigado. Yo creo que conozco un poquito de la historia, porque ese es mi campo. Y en la película, en lo que se respecta a lo histórico de Jesús y al trato de Jesús, no he visto nada parecido que se parezca a la verdad. Cuando yo estaba allí mirándola, el Espíritu me dijo, yo he hecho esto porque ustedes los cristianos son muy superficiales. Y ustedes, cuando le pasan la mano a las cosas, la gastan y llega a perder el significado, la esencia misma. Perdónenme lo que ha pasado en Europa, el continente que más ha vivido avivamientos de Dios, y es donde ahora mismo están la mayoría de los ateos, el continente más secularista, más humanista, que más se burla de la palabra de Dios, porque vieron tanto de Dios, y como nunca con sinceridad, porque era simplemente mandamientos aprendidos, tradiciones, dogmas, como nunca acataron, hubo sinceridad en esas naciones para recibir eso. Ahora cayeron en lo que cae todo el mundo con las cosas de Dios, en que ya nada te impresiona, ya todo es lo mismo, que es el peligro de la vida cristiana, de tratar a Dios como algo más,
Como dicen en mi país, manosear. Mi mamá decía manosear la comida. Cuando usted la prueba, la pone, y al final dice, no, yo no quiero eso. Así ha pasado a las naciones, especialmente a las europeas. Han manoseado el evangelio como en realidad no lo probaron. Se lo llenaron, no se lo pusieron en la lengua, en el paladar, sino en los labios y lo tiraron afuera. No supieron en realidad el sabor, no gustaron lo eterno. Porque el que prueba a Cristo de verdad y lo mantiene en la boca como un caramelo, dice, mirad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Amén. Así que yo fui también como crítico de la película. Sinceramente lleva el concepto de que no me iba a impresionar porque era una exageración de los padecimientos de Cristo. Y vi algo, nunca había visto tanto realismo. Un verdadero realismo. Me trasladó a la verdad. Y me di cuenta que hemos sido Dios mío, ustedes son muy superficiales. Este hombre pudo dramatizar el aspecto físico, pero Dios me dijo, las angustias mentales de Jesús, jamás nadie la va a poder llevar a una pantalla. Yo he oído también que ateos, musulmanes, han entrado por curiosidad, porque han oído lo tanto que se dice de la película, y han ido y han salido impactados e impresionados. Supe que algunos musulmanes estaban diciendo, la verdad que Cristo no se puede comparar con Mahoma, porque Mahoma tenía un montón de mujeres. Inclusive le entregaron como esposa una niña de 12 años que estaba haciendo turno. Sin embargo, el líder del cristianismo fue un santo de Dios. Amén. Dios ha usado a este hombre en este momento primeramente, para que la iglesia deje la superficialidad y entre en lo profundo del sacrificio de Cristo. También para que los cristianos nominales que celebran Semana Santa en tiempo de Semana Santa y que durante el año se apartan del Señor y de Cristo y de lo que Él hizo, pudieran ahora tener la oportunidad de meditar. Dios, 20 siglos después, está otra vez, nos quiere volver a la cruz, nos quiere volver al bendito evangelio, nos quiere volver al padecimiento del Cordero de Dios. Y aquí indiscutiblemente, esto que ha pasado después de la película, el Espíritu Santo, como fue ahí en el momento que estaba leyendo ahí, que surgió esta controversia y salió la película, y yo iba justamente por ahí. Después que vi la película, yo voy a estudiar esto, porque algunos salen del cine diciendo, es una exageración. Y yo digo que ni siquiera la mitad de lo que sucedió narró el hombre. Y escuchen ahora lo que dice la Biblia. Primeramente, comienza con gloria. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Yo bendigo a Dios, que cuando Dios anuncia el evangelio, antes de hablar del padecimiento de Cristo, habla de la gloria de Cristo. Anuncia que para él sacar un pueblo de Babilonia, sacar un pueblo del pecado, de la confusión, es ser exaltado. Pero ¿cómo lo va a lograr? Versículo 14 dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera, expresión de Juan 3:16, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Aquí dice
que iba a ser tan desfigurado que no iba a parecer un ser humano. Esa es la idea. Ahora, vean la película. Y es cierto que allí se dramatiza lo que pasó a Jesús. Porque Jesús estuvo en medio de una controversia y allí se ve el problema político que lo narra la Biblia entre los romanos como pueblo opresor que gobernaban a Israel en esos días, y la política sucia y maligna de los dirigentes de Israel, que no tenían nada de espiritual, porque aún el sumo sacerdocio era una posición política, que eran los reyes y los gobernantes que elegían al sumo sacerdote, y era un puesto político. Y allí se ve cuando Caifás y Anás y el concilio dijeron: este hombre hace muchas señales, hace muchos milagros. Si lo dejamos, vendrán los romanos, nos quitarán el poder relativo que nos han dado y los privilegios, por temor a que este hombre lo proclamen rey y lo vean como una amenaza. Así que actuemos pronto. Es necesario que un hombre muera por toda la nación. Y estaba profetizando. Cuando entregan a Jesús, se ve todo aquello. Pilato, porque la mujer tuvo un sueño de que no tenga nada que ver con este justo. Y también porque él estaba bajo prueba. Porque los judíos siempre estaban haciendo revoluciones. Y ya el César le había dicho: no quiero más una sedición. Ha habido demasiado, así que cuida tu territorio, porque no quiero oír que hay más revueltas. Y él no quería una más. Así que el miedo por lo que Jesús le dice, la mujer que tiene un sueño, y todo, él está en medio de aquella controversia y de aquel problema político. Por eso se lo manda a Herodes. Herodes, ustedes saben que era una zorra, como dice Jesús. Quiso que Jesús le hiciera un milagro. Después, irreverentemente, se lo manda a Pilato. Pilato, que es una papa caliente a Jesús, porque es de Galilea. Pues no es mi territorio, mándenselo a Herodes. No quiero ver con esto, no quiero problema. Pero él ve en el rostro de Pilato se dio cuenta que por envidia lo entregaban. Se dio cuenta que era un problema religioso, espiritual. Y Jesús está en medio de todo aquello. Se violan todos los códigos. Los códigos de juzgarlo de noche, que eso era totalmente ilegal. Los códigos de los judíos, los códigos de los romanos. A la justicia del cielo no se le hizo justicia. Testigos falsos. Todo ese ambiente. Por eso cuando a Jesús lo entregan a los soldados romanos, porque Pilato dijo: ok, trató de soltarlo. Primeramente le presentó a Barrabás como alternativa. Pidieron a Barrabás. En otras palabras, es mejor un asesino, criminal, ladrón, que este Mesías. Y a lo último, el último argumento contra Pilato fue: si tú sueltas a este, tú no eres amigo del César. Porque el que se proclama rey, a César contradice. Y Pilato se le enfrió el corazón. Piense cómo la política, para presionar lo último, dice: este hombre se está proclamando rey. Si pasa algo con él, tú te vas a ver con el César. Y dijeron: no tenemos otro rey sino César. Y a César lo aborrecían y lo querían tumbar, como decimos en el lenguaje político nuestro. Sin embargo, dijeron: él es nuestro rey. Este no, aquel, el tirano, el déspota del César, ese es nuestro rey. Y Jesús estaba en todo eso. Pilato lo último dijo: ok, lo voy a castigar de acuerdo a la ley, lo voy a azotar y lo voy a dejar ir. Y entonces cuando a Jesús se lo entregan a los soldados romanos, que eran verdugos, eran personas que su trabajo era dar palizas, como decimos. Ese es su trabajo. No fue a cualquier soldado. Eran soldados que
que eran expertos torturando y que le entregaban a los presos para que hicieran su trabajo. Ahora, esta gente que eran romanos tenían en su corazón una indisposición hacia los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos se creían pueblo de Dios. Los romanos veían el ambiente religioso de los judíos y, como decíamos en el lenguaje nuestro, les tenían ganas, especialmente a los rabinos. Y ahora sucede que le entregan un rabino, le entregan un profeta para que lo azoten. Dicen, un rey de los judíos, nos entregan un rabino. Hace tiempo le queríamos meter, hermano, un rabino, como decimos en el lenguaje nuestro. Y ahora los mismos rabinos nos entregan un rabino que dicen que es rey. Imagínense el odio, la indisposición con la cual esta gente hace su trabajo de tortura. Los evangelios describen cómo lo torturaron, aunque no habla de todos los detalles. Pero yo siempre me pregunté, desde niño dije, un hombre de 33 años, como Jesús, fuerte, ¿cómo es posible que no pudiera cargar una cruz? Si todo el mundo la cargaba. Era cierto que era pesada, pero todo el mundo la cargaba. Se cae 3 veces. Tienen que buscarle a alguien que le ayude. ¿Por qué? Si tiene 33 años. Y entonces entendí que fue tan grande la paliza que le dieron, que claro, no tenía fuerza para llevar esa cruz. En la película, y yo no quiero hablar de película, yo quiero mostrar algo. Yo muestro la película porque veo que hay un aspecto profético en este tiempo y que Dios tiene un propósito con esa película. Hollywood no quiso filmarla, Hollywood no quiso que fuera a los cines. Eso no deja dividendo, pero Dios es glorificado. Amén. Dios exhibe una vez más una representación. Aquí dice, se asombraron las naciones. 2 veces lo dice. Más adelante voy a hablar de esas 2 palabras, se asombraron. La misma controversia que causó Jesús en el primer siglo, está surgiendo hoy otra vez. La misma controversia. Los judíos con temor han hecho muchas cosas para que la gente no vaya al cine. El temor de los judíos es que sus hijos vayan al cine. Ese es su temor. Porque si ellos desde que nacen le prohíben hablar de Yeshua, ni se puede mencionar ese nombre. Ya en el libro de los Hechos dicen, ustedes nos culpan de la muerte de ese hombre. Ustedes han llenado a Jerusalén de ese nombre. Siempre cuando se refieren a Jesús es ese nombre o ese hombre. Porque decir Yeshua, no sé, hay algo con el nombre. O sea, la misma controversia, el mismo problema que causó la cruz en el primer siglo, ya lo está provocando en este tiempo. Los judíos asustados, porque siempre, ese ha sido para ellos, ustedes saben, una maldición. Como lo dice el Evangelio, cuando a Jesús no se le acepta como es, entonces la piedra que es para edificación se convierte en piedra para hacer caer o de escándalo. Yo amo a los judíos. Miren la bandera de Israel para orar siempre por ella. Miren aquí esto, muestra para aquellos que de las naciones que no saben. Aquí están esos 12 candeleros, porque una vez fuimos a Turquía a orar por las 7 iglesias del Apocalipsis, y profetizamos para que Dios avive las 7 iglesias, que resuciten, que vuelvan a brotar.
Porque Dios le dijo, he puesto mi candelero en medio de ustedes. Amamos a Israel, pero amamos a Israel como Dios ama a Israel. Que Dios ama a Israel con un amor incondicional. Pero siempre dice, ¿quién ha sido Israel? Un pueblo duro de servir, rebelde y contradictor. Y ahora Israel, de la misma manera, le sale, ahora como decimos en mi país, una vez más sale el cuco de la cruz. Se le tiene miedo a la cruz como Drácula a la cruz. Inclusive obligaron a Mel Gibson a quitar. Ustedes saben que la película fue filmada en el idioma original, en arameo, y el idioma del Imperio Romano, que es el latín. Los subtítulos van a venir en los idiomas nuestros. Pero a él lo obligaron que cuando el pueblo dice, esa sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, eso tuvo que quitar el subtítulo. Se oyen las voces, pero no aparece. Porque los judíos, por el miedo al antisemitismo, yo entiendo a los judíos, porque Adolfo Hitler usó eso contra ellos. Y hay un temor, y eso lo entendemos. Eso yo no dejo de entenderlo. Entiendo a mis hermanos judíos. Mi propósito no es culpar al pueblo de Dios, a Israel, por eso, sino que nosotros podamos ahora mismo, en este momento, mirar el propósito de Dios y entender el mensaje milenario de la cruz y de la gloria del evangelio, y que miremos el asombro. Ahora mismo está produciendo asombro. Ahora la gente en los cines, mire, hasta una persona murió de un infarto. Eso no está bueno, ¿no? La gente, se oyen los sollozos en el cine llorando, la gente. Está pasando, yo vi algo en el cine que yo fui, espero que no me culpen de pecado por eso. Fui a ver la pasión de Jesucristo. Escuchen, que el espíritu religioso puede salir en cualquier momento, ¿sabe? En todos los cines, antes de la película dan lo que en mi país llamaban los avances de las otras películas. Donde yo estuve, por lo menos, entraron de una vez. Y el Espíritu me dijo, más reverencia que en muchas iglesias. No le hicieron anuncio a Coca-Cola ni a Pepsi-Cola. Entraron de una vez. Y así se terminó la película. No vi a nadie, todo el mundo salió acá en silencio solemnemente, meditando en el corazón. Jesús dijo que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. A veces se comportan con más reverencia frente a lo sagrado. A veces entramos al culto y no parece que fue un culto que entramos. Pero todo esto lo estoy diciendo porque Dios me hizo mirar a mí que el asombro que siempre causó Jesús lo está causando hoy. Parece mentira que en Estados Unidos se filma una película de Jesús y la gente está asombrada, como si fuera una noticia nueva, como si fuera algo que aconteció hoy. ¿Dónde estaba la gente que no sabía que Jesús había sufrido tanto? ¿Dónde estaba la gente que le ha predicado la iglesia acerca de la cruz a la gente, que la gente se asombra? Allí se asombraron porque lo vieron desfigurado. Posiblemente la intención de Pilato era que a Jesús le tomaran pena, lo azotó de tal manera y después dijo, he aquí el hombre, ¿qué hago con él? Era para que los judíos lo vieran tan torturado, tan desfigurado, que
suelte ese hombre ya. Si ya eso era lo que queríamos acabar con él. Algunos se asombran que allí aparece la tortura con los instrumentos romanos, donde cuando dan los pedazos de carne salen del cuerpo. Eso ustedes lo han escuchado de mí muchas veces, que el látigo romano tenía pedacitos de plomo. Y cuando ese era el provecho, cuando le daban se le hacían hoyos. Y lo ven la gente, eso es una exageración. No, lea la historia. Así mismo era. Por eso no pudo llevar la cruz, tenía la espada destruida. Oh, pero fue la primera vez que vieron a alguien poner una corona de espinas. La gente pensaba que eso era simplemente para burlarse. No, las espinas traspasaron sus sienes y su cabeza. Y la sangre brotó. Simplemente ahora te lo dramatizaron más o menos como fue. Para que tengas una idea nada más. Para que no seas un cristiano superficial. Para que sepa que el cordero fue llevado al matadero. Y fue, Dios, mis hermanos, me hizo revisar ahora por el asombro, porque la gente dice que es una exageración. Históricamente las cosas sucedieron así. Así era la tortura romana. Entendemos el contexto del odio entre los judíos hacia los romanos y los romanos hacia los judíos por el aspecto religioso y político de esos días. Además, Jesús fue un instrumento de controversia. Estuvo en medio de una situación bien difícil. Por eso todo el mundo le pegó. Le pegó a los romanos, le pegaban a los judíos. Los dirigentes querían esto. Agitaron al pueblo. Todas esas cosas, ese contexto, Dios lo preparó para que se cumpliese la escritura. Y yo me puse, porque como se dice que es una exageración, yo me puse a mirar, a buscar las palabras hebreas. Y miren el capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. No puede hablar de Israel porque está hablando del mismo Israel, para que nosotros le deseemos como nación. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos, está hablando en nombre del pueblo, de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. No puede hablar de Israel porque Israel no se puede estimar a sí mismo, ni puede menospreciarse a sí mismo. O sea, es absurdo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros, Israel como nación, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, diga Israel, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La palabra nosotros no sé cuántas veces, y el verbo o todos los verbos aquí en la primera persona de singular, de plural, lo veo constantemente. Nosotros. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Saben ustedes lo que es trasquilar, mis hermanos? Cuando a una oveja se le quita la lana y se quedan como con la piel solamente, mis hermanos. Solamente que a Jesús no lo hicieron así como ahora afeitan a uno y cortan el pelo, sino que fue así. Así le hicieron a su barba y a todo, como dice la escritura. Pero escuchen ahora. Estoy leyendo esto con un propósito. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado de su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo Israel. Diga Israel. No puede referir al mismo Israel, es absurdo.
por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, como pasó. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Escuchen ahora. Miren en el versículo 14. No, eso ya solo vimos, el 32, 14. Miren conmigo. Primeramente, la palabra desfigurado en hebreo, de tal manera fue desfigurado. Esta palabra en hebreo se traduce, entre los significados que tiene, arruinar. Diga conmigo, arruinar, quebrantar, demoler, deshacer, destrozar, destruir, devastar. Son las traducciones en el hebreo de esa palabra. Ahora vean la película, a veces es una exageración. La palabra aquí, desfigurar en hebreo, te lo voy a leer otra vez, significa, voy otra vez, digan conmigo, arruinar, quebrantar, demoler, deshacer, destrozar, destruir, devastar. Claro, por eso no se fue tan desfigurado que no parecía un ser humano. Busqué la palabra del 53:5. Capítulo 53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La palabra molido en hebreo, la palabra molido. Mira cómo se traduce esta palabra en hebreo. Esta palabra molido significa gastado, desgastado. Esa palabra significa afligir, diga afligir, herir, perforar. Lo que le asombra a la gente en la película es que cuando le dé el látigo romano, los pedazos de carne salen. La palabra dice perforar. Molir también se traduce perforar. 700 años antes de Cristo. De hecho, la película comienza con Isaías 53. El molido fue por nuestros pecados. Así comienza. Sigo. La palabra significa, diga, perforar, herir, disolver. Cuando algo se disuelve. También se traduce profanar a una persona o un lugar. Su cuerpo fue profanado porque su cuerpo era santo y representaba un templo. Él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Y eso se lo dijeron en la cruz. Tú no dices que en 3 días ibas a reedificar el templo, hazlo. Por eso se refería a su cuerpo. El primer significado de la palabra, entre todos esos, es la palabra perforar. Molir es perforar. No, perdón, esa palabra que yo le dije es la palabra herir. Él fue herido, perdón. La palabra que le dije, como están las dos ahí en el capítulo, en el 53:5, es la palabra herir, herido. Él herido fue por nuestros pecados. La palabra moler es la palabra daká en hebreo. Y significa desmenuzar. Significa, tanto literalmente como en figura, significa lesionar, aplastar, desmenuzar, majar, moler, quebrantar, romper. Especialmente la primera palabra que el primer significado es desmenuzar, majar, moler.
quizás ni la película, ni nadie que viva hoy que no lo vio, puede decir lo que sufrió nuestro Señor. La palabra azotar en el 53:4 dice: ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La palabra azotar significa herir, también azotar, golpear, castigar, destruir, entre otras cosas. La palabra abatir en el 4, que él fue abatido, es la palabra hebrea aná, que significa deprimir, tanto literalmente como figurativamente. Significa oprimir, diga oprimir, violar, abatir, quebrantar, sufrir, afligir, etcétera. Yo no vine aquí a hablarte de una película. Yo estoy ilustrando con la película, porque Dios ha permitido que se dramatice para que el hombre de hoy vea un poquito y se asombre. Yo creo que Dios usó a estos hombres para llevar la película. Si hubiera filmado una iglesia, nunca jamás llega allá. Tuvo que Dios elegir a un hombre famoso que tiene temor de Dios, aunque no es evangélico, es católico, pero es un católico de convicción, y sabiendo que se iba a entrar echar a Hollywood en contra, y a los judíos, que son los que dirigen, que son los dueños de todos los, de Hollywood completo casi. Alguien en una entrevista le dijeron: tú sabes que tú puedes perder tu carrera. Y él dijo: yo lo sé, pero no me importa. Es así debe hacer un hombre que Dios lo lleva a la fama. Usar eso para dar a conocer al Señor. Ateos, perversos, indiferentes, incrédulos, toda clase de gente, a veces por curiosidad, para convertirse en críticos del cine, han ido a verlo. Pero Jehová se ha valido de eso para que vean, para que sean testigos de algo, de una dramatización nada más. Ojalá que esto, que es un estudio sencillo, porque simplemente busqué las palabras claves ahí, pueda ayudar a los incrédulos para que sepan que ahí no se dice ni la mitad de lo que fue. Porque el sufrimiento de Cristo no fue tanto físico, no fue que fue molido, que fue herido, que fue desfigurado en el aspecto físico. Eso no es. Aunque la película también se habla, él habla también: Padre mío, Dios mío, ¿por qué tú me has desamparado? Y se dramatiza esas palabras que Jesús dijo, pero nadie puede describir lo que había dentro de Jesús. Nadie. Déjame decirte una cosa. Cuando Jesús murió en la cruz, y esto me lo reveló Dios a mí, no tiene que ser una teología de esto, pero Jesús en la cruz sufrió lo que Apocalipsis llama la muerte segunda. No la muerte primera, que es la del cuerpo, la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? Diga conmigo: ser separado de Dios. Esa es la muerte segunda. Los impíos, cuando se pierdan, serán separados eternamente de Dios. Solamente que Jesús fue separado por 6 horas en la cruz. Por 6 horas, que es el número de hombre. En el día sexto, que es el número de hombre, el hombre, varón, Jesús, sufrió la muerte segunda. Y fue tan grande la angustia
que dijo: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Nadie podrá entender ese grito. Los sermones de Semana Santa son superficiales. No hay lengua, no hay película, no hay cine, no hay teatro, no hay drama. No hay quien entienda. Solamente por revelación, o que Jesús descienda y nos describa qué fue lo que le pasó al Cordero. Los sufrimientos solamente hablaban de una cosa: cuánto aborrece Dios el pecado. El dolor simplemente era una representación de nuestra condición, de lo que es el dolor humano, de lo que es lo que se sufre sin Dios. Era la manera de Dios ver el pecado, el extravío. Como estaba Jesús desfigurado. Eso fue lo que el pecado hizo con el hombre. Lo desfiguró hasta que perdió la imagen de Dios. Y ya no parece aquel hombre que Dios hizo a su imagen. Era una representación nada más del castigo de nuestra paz, de la condición caída del hombre, de lo que el hombre merecía, de la manera como el diablo tenía al hombre desfigurado, torturado, como dice el profeta, refiriéndose a Lucifer, a Satanás. Tú fuiste el que metiste a las naciones en las cárceles y quitaste la llave, cerraste las puertas para que nadie salga. Así Jesús, como representante del hombre, estaba revelando lo que es el pecado en la vida de un hombre. Cómo desfiguró el mal al hombre creado a la imagen de Dios. Es más allá que ver a un hombre sufrir. Es tonto echarle la culpa a los judíos. Es necio echarle la culpa a los romanos. Es no entender la historia. Es no entender lo que Dios quiso hacer. El que moría era judío. Los seguidores todos eran judíos. Y hoy nosotros somos israelitas por causa de Él. Porque los que son de la fe son hijos de Abraham y herederos según la promesa. Ha llegado el tiempo, como los que llevan las buenas nuevas de salvación, de enseñar al mundo. La curiosidad del cine va a llevar a muchos, profetizo, a venir a ti a decirme: mi hijo vino a mí varias veces y me dijo: papi, háblame un poquito, yo no entiendo esto. Tuve la oportunidad de decirle: hijo mío, fue más allá de lo que viste, hijo mío. Aquello simplemente es una dramatización. Aquello fue real. No fue un drama, fue real. Eso era lo que tú te merecías, ser desfigurado. Así tú estabas desfigurado. Él fue desfigurado para darte el aspecto de Dios, su imagen. Él perdió su parecer para darte el de Él. Mi siervo asombrará a muchos, dice ahí. La cruz fue todo controversia. Para los judíos tropezadero. Locura para los judíos que un Mesías fuese un maldito en una cruz. Cuando la ley decía: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para los griegos, una tontería que Dios se haya hecho hombre. Aún cristianos en los tiempos de Jesús había una doctrina llamada el gnosticismo. Y entre ellos habían ramificaciones
teológicas, diríamos. Había un grupo de ese grupo que eran los docetistas, cristianos estoy hablando, que no creían, y por eso lo estoy mencionando, creían que el aspecto físico de Jesús era una apariencia. De ahí viene la palabra docetismo, que significa apariencia. Que era una apariencia. ¿Por qué decían ellos? Porque tenía la influencia de la cultura griega. Según los griegos, según Platón, todo lo que es humano de carne está dañado. Platón creía en lo que se llama la transmigración del alma, que cuando uno nace el alma viene y entra al cuerpo, y todo el tiempo de la vida es una tortura, el alma metida en el cuerpo, deseosa de la muerte para escapar. Y ellos cristianos, debido a que estaban en el contexto de los griegos, creían que como Jesús era santo, no podía ser humano. Ahí está el primer asombro, cómo Dios pudo meterse en un cuerpo humano, cómo el Espíritu Santo hizo sombra en María y pudo aislar de los genes, de la ley de la herencia, todo lo que era de María, pecaminoso, para que naciera el Santo de Israel. Ahí está el primer asombro. Asómbrate, asómbrate que la ley del pecado que desfiguró al hombre, Dios logró de un vientre dañado, porque María, aunque era una santa mujer, era una mujer que heredó el pecado. Inclusive cuando ella adora dice, no viste la bajeza de tu sierva. Y de ese vientre, asómbrate, de carne y sangre, nació el Santo de Dios, sin pecado. Es para asombrarse. Por eso que el evangelio no se consigue en teología, porque la teología es filosofía de Dios y la filosofía es hueca sutileza. Cuando el evangelio se lleva a teología, que es filosofía, son palabras humanas sin espíritu para describir algo espiritual, como los saduceos. Muchas letras, pero negaban la eficacia de la escritura. Solamente los que han visto la revelación de la gloria de Dios saben andar a los pies del Señor. El conocimiento humano, el orgullo de las letras y los libros, es tratar de describir lo divino con palabras humanas en necedad. Aún así dice el necio, en su corazón no hay Dios. Mientras yo busqué a Dios en las letras y teología, nunca crecí. Tuve que llorar como un niño en una alfombra por un día para ser bautizado con el Espíritu Santo. Ay del ministro que se concentra en información. Es ignorar la naturaleza del nuevo pacto. Todos serán enseñados de Dios, desde el pequeño hasta el alto. A Dios, Dios es espíritu y solamente se le entiende en espíritu. Amén. Hay quienes se asombran por incredulidad y hay quienes nos asombramos por las maravillas de Dios. Y usted lo puede ver ahora cuando la gente sale del cine. Hay quienes salen asombrados, impresionados, porque son tocados por la dramatización. Hay quienes salen de otra manera, analizando, dudando, cuestionando, vomitando su antipatía hacia Dios, justificando su incredulidad, haciendo ejercicio para irse al infierno. El evangelio o se cree o se rechaza. Produce asombro. A los santos lo hace caer a los pies y decir como Pedro, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador.
Y a los enemigos les hace decir: si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. ¿Cuál es tu asombro, mi hermano? ¿Cuál es tu asombro? Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí dice que fue tal la desfiguración que la gente no lo conocía. Los judíos, pueblo de Dios, tropezaron porque estaban tan estructurados, tenían tantas filosofías de la interpretación del Antiguo Testamento, que cuando vinieron los apóstoles a darle un verdadero significado a la escritura, pues lo rechazaron. A Dios siempre lo han rechazado por sencillo. Dios no habita con los soberbios, con los arrogantes. Jesús era la sabiduría de Dios y no definió nunca lo que era un átomo, ni habló nunca de lo que era una célula. Conocía el universo y no habló del universo, porque dijo: si te hablo de las cosas terrenales y no las entiendes, ¿qué tal si te hablo de las celestiales? Pero quieren saber más que Dios. La soberbia del pobre conocimiento humano. Pero son más culpables aquellos que se capacitan para enseñar a Dios, y lo que hace es que enseñan a los seminaristas a dudar de Dios, porque son tan necios que andan buscando la explicación de los milagros. Si un milagro se pudiera explicar, ya no es milagro. Milagro es cuando Dios interviene en lo físico-químico y altera las leyes naturales para demostrar que Él es Dios. Los milagros de Dios son oportunidades para los creyentes para glorificar al Señor y caer a sus pies asombrados por sus maravillas. En cambio, al necio es camino para el infierno, porque le aumenta su incredulidad cuando se pone a analizar con la mente humana lo sobrenatural de Dios. El siervo asombra, Jesús asombra, o para rechazo o para caer a sus pies. Asombró a los griegos. El evangelio asombró a los griegos. La vida del Espíritu asombra toda razón, la pone en cuestionamiento. Por eso Dios decidió salvar al mundo a través de la locura del evangelio, la locura de la cruz. Y dice Pablo: ya que no conocieron a Dios en la sabiduría, pues Dios entonces se lo va a presentar en la necedad. Un Mesías humillado, herido, molido. No se dice en la Biblia que Él iba a ser la gloria de Israel y pacto para el pueblo. No dice ahí que el siervo será exaltado y prosperado, y ahora lo veo allí en una cruz desfigurado. Se asombró Israel. Sin embargo, un ladrón en la cruz pudo ver en ese desfigurado al Cordero de Dios. Cuando le dijo: Señor, Él lo dijo al otro ladrón, cuando el otro ladrón decía: tú y yo estamos aquí porque merecemos. Él le dijo al otro: tú y yo estamos aquí porque merecemos estar aquí. Este es el precio. Nosotros merecemos la cruz. Porque el otro decía: si eres hijo de Dios, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Porque hay gente que busca a Dios para que Dios lo salve, y hay gente que busca a Dios porque ama a Dios, porque sabe quién es Dios. Hay gente que quiere ir al cielo para escapar del infierno, y hay quienes quieren ir al cielo para ver la delicia de su presencia. Amén. Y este ladrón
fue como agua para Jesús. Ahí dice Isaías 53, Él vio el fruto de su aflicción y quedó complacido. Ahí lo dice. Fue prosperado mi siervo. En medio de las burlas, el rechazo y de la tortura, el Hijo de Dios escuchó a un hombre que vio lo que nadie vio. Hablamos poco del ladrón arrepentido, pero ese hombre vio lo que nadie vio en Jesús. Ni aún sus discípulos, que duraron 3 años y medio, que andaban corriendo como ovejas cuando le tomaron el pastor. 2 caminos, hermanos. Nosotros pensamos que él era la esperanza de Israel. Y este es el tercer día y mira lo que ha pasado. Un ladrón que quizás no anduvo con Jesús, ni supo nada de Jesús, pero Dios le abrió los ojos. Esto es por revelación, no es por información. Amén. Gloria a Dios. Usted puede juzgar la fe de este hombre. Dice, alguien que se va a morir se agarra de cualquier palo para no ahogarse. Pero yo te digo, el otro no se agarró de Jesús. Júzguelo como tú quieras. Pero Jesús vino para asombrar. Y hay gente asombrada. Asombrada de incredulidad y otras asombradas de lo que padeció por nosotros. De lo que logró con la redención. Ahora, yo quiero decirte lo último, que es lo más glorioso de este mensaje. Y es que la palabra asombrar, del versículo 14, 52, 14, como dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su padecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así, atención, atención aquí, así como se asombraron los hombres cuando te vieron desfigurado, así asombrará él a muchas naciones. De la misma manera que lo vieron desfigurado, lo verán en gloria. Amén. El que se asombra, impresionado por su dolor y por el motivo de su entrega a Dios como cordero, y por su pasividad y sujeción al Padre para lograr la expiación, se va a asombrar un día. Y se asombra por la resurrección. Y se asombra por lo que logró. Pero déjame decirte una cosa. Lo maravilloso del segundo asombro ahí. Así asombrará a muchas naciones. Es que la palabra asombrar que se usa ahí es la palabra rociar. Biblia para la expiación. Rociar, esparcir, chorrear. Esta palabra se usa en Levítico y se usa en Éxodo para hablar cuando se tomaba el hisopo y se tomaba la sangre y se llevaba al lugar santísimo, y cuando se salpicaba la sangre para expiación. Asombrar ahí es que va a salpicar a las naciones. Lo que dice Pedro en 1 de Pedro 1:2, dice que fuimos rociados con la sangre de Jesús. Esa es la palabra que significa rociar. Las naciones no solamente serán asombradas, serán rociadas con la sangre. Reyes de la tierra serán rociados con la sangre de Jesús. Diga, yo fui rociado con la sangre de Jesús. Esa sangre no fue derramada simplemente para producir un asombro. El asombro es que los pecadores en bancarrota ahora tienen las riquezas de Dios. Que los pecadores lejos están cerca. Que los pecadores rechazados tienen entrada. Que los pecadores sucios e inmundos ahora son rociados con la sangre de Jesús. ¿De qué manera nos asombramos? Así como produjo asombro la desfiguración, producirá asombro el logro de esa desfiguración. No fue en vano la desfiguración. El dolor no fue en vano.
Cristo no murió para enseñarte a sufrir. Cristo murió para enseñarte a vivir. Él sufrió para que tú no tengas que sufrir más. Él fue pobre para hacerte rico a ti para siempre. Estuvo lejos de Dios en la cruz para ahora ponerte más cerca que los serafines, porque los serafines vuelan alrededor de su presencia, pero tú estás a la diestra de Dios en Cristo, rozando el manto de Él. Bienaventurados vuestros ojos porque ven, y nuestros oídos porque oyen, y vuestros corazones porque entienden. El asombro es que yo fui salpicado. Dije, el asombro fue porque yo fui chorreado con la sangre. Por eso celebramos la cena del Señor hoy. El Señor lo preparó todo hoy. Fuimos rociados. Esa es la palabra hebrea ahí. Así rociará mi siervo a muchas naciones con su sangre y las limpiará. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, Dios está intentando en estos días! Quiere traer a la memoria las obras de Jesús. Ha llegado, iglesia, el momento de volver al bendito evangelio, de volver a hablar de la sencilla historia que asombra, que hace que los pecadores lloren, se quebranten, caigan a los pies del Señor, sean salpicados. Ser salpicado con la sangre, cuando la sangre chorrea sobre ti, es que Dios expió tus pecados. La palabra expiación en hebreo significa cubrir. Cubrir. El sacerdote tomaba la sangre del animal y la introducía al lugar santísimo. Tomaba sangre con su dedo y lo ponía en los cuernos del altar. Y luego salpicaba la sangre sobre el velo. El velo es su carne. Y la sangre cayó en la carne del Hijo de Dios. La sangre fue salpicado. La sangre. Luego tomaba la sangre en el día de la expiación y la derramaba sobre el propiciatorio. ¿Tú sabes cómo le llaman a la traducción de la palabra propiciatorio? Muchas versiones, el trono de la gracia. Porque la palabra propiciatorio también se traduce expiación en hebreo. Luego se derramaba toda la sangre al pie del altar. Todo según la ley se purifica con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Ahora lee para que terminemos el pasaje, el 13, 52, 13. He aquí que mi siervo será prosperado, engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Así está Jesús ahora. Cuando usted lo veía en la cruz, le tenía lástima y pena. Ahora lo ve a la diestra de Dios. Nadie ha subido tan alto como Él. Dale un aplauso. Amén. Aleluya. El evangelio dice: por cuanto se humilló, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para cuando se pronuncie solamente el nombre de Jesús, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Hijo de Dios y es Señor. Amén. Celébralo, celébralo. Fue humillado hasta lo sumo. Nos asombramos de su humillación, nos asombramos de la exaltación, nos asombramos de los logros. Amén. Asómbrate. Asómbrate. Pablo asombrado decía: hay una cosa que es digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Asómbrate que el pecador que está más lejos ahora logró estar cerca de Dios. El más inmundo ahora está más limpio que los cielos. Asómbrate. Asómbrate de dónde lo llevó Dios, pero asómbrate de dónde nos llevó Él a Dios.
de lo más bajo del infierno a lo más alto del cielo, la diestra del Padre, el lugar de la honra. Cuando Él moría en la cruz, Israel habló como si fuera Sara. Israel, perdón, como Raquel, que cuando nacía Benjamín dijo: este va a ser el hijo de mis dolores, varón de dolores experimentado en quebranto, el que va a traer que las naciones vean a Israel mal, va a traer persecución para Israel, va a traer maldición para Israel. Mira lo clavado en la cruz, vergüenza para Israel. Así decía Raquel cuando nació Benjamín, que iba a ser un hijo de aflicción. Y dice el que tenía autoridad, el patriarca, ¿qué le vas a poner ese nombre? Vamos a ponerle Benjamín, que significa el hijo de mi derecha, donde yo me voy a sostener cuando esté viejo, el que me sostiene. Amén. Asómbrate. Amén. Que el varón de dolores, experimentado en quebranto, está vestido de gloria a la diestra del Padre. Y lo que para Israel era el hijo de la aflicción, es el hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y termino diciéndote que hay miles de judíos en el mundo a quien Dios les está abriendo los ojos para que se asombren y vean en Yeshua HaMashiach lo que no le enseñaron sus padres, pero que ahora dice que todos serán enseñados por Dios. Y yo te profetizo, por lo que dice la palabra, que un día Israel, así como los 12 o los 11 se asombraron cuando José los llevó aparte y le dijo a los egipcios: váyanse. Y cuando quedó solo, se cree que José, para que lo pudieran identificar, porque no lo podían identificar, se desnudó y le enseñó la circuncisión, diciendo: yo soy José, vuestro hermano, a quien ustedes crucificaron. Y cuando vieron a un egipcio, entre comillas, circuncidado, dijeron: oh no, este es Jesús. Dice Zacarías que los judíos de Israel le va a preguntar: ¿y esas heridas que tú tienes en las manos y en el costado? Y Jesús dirá: eso me lo hicieron mis amigos, me lo hicieron en casa de mis amigos. Mira cómo llama a Israel: sus amigos. En otras palabras, las señales de su crucifixión, que asombró a Israel y no lo reconoció porque estaba desfigurado, ahora va a ser la causa para abrir los ojos de Israel. Déjame decirte que Israel no va a ver la gloria mesiánica hasta que no vea el Cristo crucificado. Él va a ser la gloria de Israel y la luz de los gentiles. Él nació para gloria de Israel, pero Israel verá su gloria un día asombrado. Dijeron: ¿cómo es posible que este que me enseñaron los rabinos, que era la maldición, la afrenta, el oprobio de Israel y la causa de nuestro aborrecimiento en las naciones, ahora sucede que es nuestra esperanza y nuestra gloria? Y Jesús le va a decir, como dijo José: ustedes me quisieron hacer daño, pero Dios ha usado esto para salvar a las naciones y salvarlos a ustedes. Dale un aplauso al Señor. ¡Celébralo! ¿Quién lo va a celebrar, iglesia? ¿Quién lo va a celebrar si no tu iglesia? ¡Celébralo! Asómbrate, iglesia. Asómbrate, mi hermano, en tu casa. Asómbrate. Que Dios te revele. Dios te revele los padecimientos de Cristo y te revele la gloria de su resurrección y de su exaltación a la diestra del Padre. Amén.
Aleluya. Ponte en pie, mi hermano. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga. En este tiempo en que la gracia se ha derramado, todo es por el Espíritu y en el Espíritu. En la vida del Señor Jesús, todo fue por el Espíritu. Él nació, creció, fue bautizado por el Espíritu. Por su Espíritu fue guiado y también resucitó. Nosotros, al igual que el Señor Jesús, todo lo que somos y hacemos es por el Espíritu. ¿Te has preguntado por qué en este tiempo todo es por el Espíritu y en el Espíritu? La respuesta es sencilla. Dios es Espíritu. Y en el libro Manual de la Vida en el Espíritu encontrarás estos y otros pensamientos, un compendio de estudio que en sus 600 páginas te ofrece ricas revelaciones y un profundo contenido devocional que enriquecerá tu vida espiritual. Manual de la Vida en el Espíritu, escrito por el pastor Juan Radames Fernández y ganador del primer lugar en Expoli 2003 como el libro de estudios bíblicos más vendido del año en Latinoamérica. Manual de la Vida en el Espíritu, un libro que usted debe leer. Adquiéralo hoy en su librería cristiana más cercana.